Muy buenas tardes, querida comunidad. Vamos a acercarnos juntos a la palabra de Dios. En este día leemos un pasaje que está en el capítulo 9 de San Lucas. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Jesús hacía poco, en unos renglones antes de este pasaje, lo podemos leer, había asombrado a la gente, dice el Evangelio, todos se admiraban por las cosas que hacía, y también les había dicho a los discípulos que él iba a ser entregado en manos de los hombres. Otro anuncio de la pasión que ya había hecho en el Evangelio de Lucas. Ya les había pedido a los discípulos que se dispusieran, los que quisieran seguirlo, a renunciar a las propias comodidades, a cargar la cruz cada día. Pero también es verdad que Jesús había multiplicado los panes, había tenido oportunidad de curar a un endemoniado, a un epiléptico. Entonces se contradice un poco para la mirada humana la grandeza de las obras de Dios a través de Jesús y el anuncio de la pasión y la llamada a la entrega y en este caso a la pequeñez. En medio de ese contexto, recordamos entonces, los discípulos se empiezan a preguntar y Lucas pone esta expresión: se les ocurrió preguntarse. A lo mejor es un poco irónico, ¿no? Se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Y entonces Jesús tiene oportunidad de poner un niño delante y decirle: el más pequeño entre ustedes, ese es el grande. Para ser grande a los ojos de Dios, para ser grande como Jesús, es necesario hacerse niños delante del Padre. Es necesario reconocer que es Padre y obrar entonces como cuando éramos chicos y acudíamos a nuestro papá, a nuestra mamá o a nuestros mayores, sabiéndonos necesitados, débiles, dependientes. En todo caso, el llamado al seguimiento es en primer lugar una renuncia a la soberbia o incluso, sin ir tan lejos, a la pretensión de autonomía, a querer vivir como si no tuviéramos un padre, como si Dios no estuviera a nuestro lado permanentemente. Esto es probablemente lo que está detrás de no querer ser niños, no querer reconocer que tenemos un Dios que es nuestro Padre. Consecuencia de eso entonces es no solo el amor a Él y el reconocimiento de su presencia, sino el amor a los otros como hermanos. Y en este sentido es muy fuerte la frase de Jesús: el que no está contra ustedes, está con ustedes. Y uno puede pensar cuánto tiempo hemos perdido dentro de la iglesia atacándonos, una institución contra otra, un grupo contra otro, una actividad contra otra, o incluso no solo dentro, también hacia afuera, aquella secta, la otra iglesia evangélica, cuando tenemos que reconocer que si hay personas obrando en nombre de Jesús, como decía San Pablo, tenemos que alegrarnos. El nombre de Jesús es anunciado por un lado o por el otro, por los que, usando esta expresión que puede tener un doble filo de Juan, no es de los nuestros, como si nosotros tuviéramos la capacidad de decir que si no está entre nosotros, entonces no es de Dios. Hay un poquito de soberbia allí, ¿no? Pidámosle a Jesús que nos regale hacernos niños, que nos regale reconocernos cotidianamente y ojalá varias veces al día absolutamente dependientes de Dios, y no pretender esta autonomía que nos aleja de Él y puede obviamente también alejarnos de los demás. Pedirle que, reconociendo la presencia de Dios, nuestro Padre, en lo cotidiano, acudamos con confianza, en definitiva sabiendo que todas las cosas realmente importantes
están en sus manos y no en las nuestras. Y en ese sentido somos todos iguales. Todos los seres humanos estamos en la misma situación. En ese sentido podemos no solo buscar adherirnos cada vez más a Dios y reconocerlo como Padre, sino también buscar acercarnos a quienes pueden sentirse huérfanos, pueden sentirse que Dios no está en sus vidas, o pueden sentir que no hay una respuesta para sus dificultades. Ojalá que, como Jesús y en nombre de Dios, podamos acercarnos a los pequeños y estaremos también allí encontrando a Dios. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.